Si deseas conocer las historias completas de los niveles más altos de conciencia, quédate hasta el final y escucha con atención. Porque lo que está a punto de desplegarse frente a ti no es una explicación más ni un relato que se pueda consumir a la ligera. Has llegado aquí porque algo en tu interior respondió a un llamado que ni siquiera tu mente sabía que estaba sonando. Y ese llamado no busca convencerte, busca recordarte. Respira despacio, siente el aire entrar y salir. Observa cómo el ritmo natural de tu cuerpo comienza a acompasarse con algo invisible que ya vibra alrededor. Nada de lo que vas a escuchar es teoría vacía, nada es adorno. Cada palabra es un eco de una vibración que tus sentidos habían olvidado, pero que tu espíritu aún reconoce en silencio. Desde los primeros segundos, ya notas que algo se mueve. No es sugestión, es el roce con una memoria que pertenece a todos, pero que muy pocos se atreven a despertar. Los antiguos sabían que lo esencial nunca se entrega como un manual escrito, porque lo escrito se puede manipular, distorsionar o borrar. Por eso eligieron hablar en símbolos, dejar mapas en forma de mitos, imágenes y geometrías vivas que atraviesan las edades sin perder fuerza. Thoth, al que unos llamaron Hermes y otros Enoch, fue la encarnación de esa inteligencia que camina entre mundos. No fue nunca una estatua inmóvil ni un nombre en un libro sagrado. Fue un mensajero que sembró códigos vibratorios destinados a resonar en los corazones despiertos de cualquier época. Cuando lo representaron con cabeza de ibis, no fue por capricho, sino porque ese ave habita tanto la tierra fangosa como el aire luminoso, del mismo modo que la conciencia puede moverse entre lo visible y lo invisible. El verdadero misterio no era adorarlo, sino aprender a escuchar lo que sus símbolos guardaban. El ojo que hoy llamamos de Horus no era un simple talismán para decorar templos, era una cartografía de la percepción. Cada trazo correspondía a un sentido, a una capacidad del cuerpo para registrar señales que la razón nunca podría calcular con la misma velocidad. Lo que para nosotros es intuición difusa, para ellos era un canal afinado, un entrenamiento deliberado que abría el ojo oculto capaz de ver antes de la forma. Ese ojo no necesitaba luz porque no mira la superficie. Atraviesa velos, y al atravesarlos, descubre que la realidad no es un bloque inamovible, sino un tejido en perpetua vibración que responde a la conciencia como el agua responde a la piedra que cae en ella. Piensa un momento en las veces en que algo en ti supo antes que tu mente. Ese presentimiento que se cumplió, esa coincidencia imposible de explicar, ese instante en que supiste sin pruebas lo que estaba ocurriendo. La cultura moderna lo llama casualidad, pero los antiguos lo llamaban memoria del alma. Sabían que lo que vibra dentro no se queda dentro, se expande como onda y regresa en forma de acontecimientos. Por eso decían, lo que es arriba es como lo que es abajo. No era un lema para repetir, era una ley que describe la estructura misma del universo. Lo invisible y lo visible son dos rostros de la misma vibración. El interior y el exterior no son dos mundos separados, sino reflejos que se nutren mutuamente. Es precisamente aquí donde nació la incomodidad de los que querían controlar. Entendieron que un ser humano consciente de su poder interior ya no puede ser esclavizado, porque sabe que la verdadera soberanía no depende de tronos ni de armas, sino de la mirada de quien despierta. Y esa mirada no obedece. Por eso enterraron la sabiduría, no destruyéndola, sino cubriéndola con capas de dogma, miedo y obediencia. Pero lo que vibra nunca muere, solo espera,
Y cuando un alma se detiene, respira y escucha, ese eco vuelve a levantarse. Está levantándose ahora en ti. Mientras escuchas estas palabras, detente un instante. Cierra los ojos si lo deseas y siente tu cuerpo. El ligero peso en los hombros, la presión en el pecho, la tensión en la garganta. No son defectos al azar, son mensajes. El alma primero susurra y cuando no se le escucha, el cuerpo grita. No para castigarte, sino para devolverte a ti mismo. Cada dolor, cada nudo, cada síntoma es una frase escrita en el lenguaje de la vibración. El campo que eres, ese campo que rodea y penetra cada célula, es el molde invisible. El cuerpo físico es solo el reflejo, la consecuencia. Cuando el molde se distorsiona, la materia lo copia, y esa distorsión no surge de la nada. Se gesta en emociones no atendidas, en pensamientos repetidos, en miedos callados que con el tiempo se vuelven densidad. No se trata de luchar contra ello, se trata de aprender a leerlo. Así como el escriba de los templos interpretaba los astros para anticipar el ritmo de las aguas, tú puedes aprender a interpretar tus propias señales internas. La llave no es la fuerza, es la presencia. El secreto no está en acumular técnicas, sino en detenerse, respirar y escuchar. El silencio es el terreno fértil donde la vibración vuelve a hablar. La atención es la lente que afina la percepción. Y la presencia es el estado en el que lo sutil se vuelve evidente. Respira otra vez conmigo. Inhala profundo. Exhala más largo que la inhalación. En ese simple gesto, en esa cadencia que parece demasiado sencilla para ser poderosa, empieza a abrirse el portal. No esperes fuegos artificiales ni visiones espectaculares. El comienzo es sutil. Un cosquilleo en la piel, una calma inesperada, una percepción de que el aire se densifica levemente a tu alrededor. Eso es la señal de que el ojo oculto comienza a despertar. Y una vez que se abre, aunque sea por un instante, ya nada vuelve a ser igual. Lo que está emergiendo ahora no es una teoría para creer. Es un recuerdo que tu espíritu reconoce. Lo que ves afuera comienza a alinearse con lo que sientes adentro. Y la frontera entre ambos mundos se adelgaza. El camino apenas inicia. Pero ya sabes que has cruzado un umbral. Desde aquí, la pregunta no es si vas a continuar, sino cómo elegirás vivir con la nueva visión. Porque una vez que descubres que todo es vibración, que todo es conciencia, la ilusión de ser un espectador pasivo se derrumba y nace la certeza de que eres partícipe en la creación de tu realidad. Tómate un momento más en este estado. No huyas de la quietud, abrázala, siente cómo detrás del ruido cotidiano comienza a desplegarse una música más fina, como un canto que no necesita palabras. Esa música siempre estuvo ahí, aguardando a que te detuvieras lo suficiente para escucharla, y ahora que la escuchas, la travesía ha comenzado. Lo que comenzó como un susurro en tu interior, ahora se expande como una corriente que te envuelve entero. La sensación de haber rozado un umbral no es producto de la sugestión. Es la memoria de un río subterráneo que por fin encuentra grieta para brotar. Si permaneces aquí, vas a notar que las piezas de un antiguo rompecabezas empiezan a acomodarse sin esfuerzo. Tod, Hermes, Tehuti, Enoc, nombres que parecían ajenos, pero que despiertan en ti una extraña familiaridad. Y no es que los hayas estudiado, es que su vibración te alcanza más allá de la mente. Su presencia atraviesa el tiempo porque nunca estuvo atada al tiempo. No se trata de un personaje muerto en mitos lejanos, sino de una inteligencia viva que se manifiesta allí donde un ser humano recuerda que existe un puente entre dimensiones. Ese puente
No se construye con ladrillos, ni se mide en kilómetros. Es un lenguaje simbólico. Cada símbolo es como una puerta tallada en el aire, aparentemente inerte, pero capaz de abrir realidades cuando se lo contempla con presencia. Por eso los antiguos no acumulaban bibliotecas infinitas. Acumulaban geometrías, historias, metáforas que contenían en sí mismas un saber codificado. El ibis de Thoth, caminando entre lodo y cielo, es el recordatorio de que la conciencia puede transitar entre lo denso y lo sutil, entre la pesadez de la materia y la levedad del espíritu. El ojo dividido en fracciones era al mismo tiempo un mapa de los sentidos y un mapa de la mente, un diagrama de cómo lo humano se convierte en instrumento para lo divino. Si lo observas con calma, sentirás que detrás de cada trazo del ojo de Horus hay más que diseño estético. Está la cartografía de tus percepciones, el oído que capta la vibración antes de la palabra, el olfato que detecta lo invisible antes de que se haga tangible, el tacto que traduce emociones en piel. La vista que no solo mira, sino que reconoce patrones. Y más allá de todos, un sexto registro, la capacidad de integrar, de comprender sin razonar, de sentir la coherencia oculta entre todas las piezas. El mito del ojo dañado y restaurado no era solo drama celeste, era una metáfora del trabajo interior. La cultura, el miedo, la costumbre dañan la visión integral, el entrenamiento, el silencio y la atención la restauran. Los iniciados lo sabían. No se trataba de adorar un ojo pintado en piedra, sino de abrir ese ojo dentro de sí. La educación en los templos no consistía en repetir palabras, sino en vivir experiencias capaces de despertar sensaciones nuevas, como quien aprende medicina no por memorizar, sino por tocar un cuerpo vivo, o como quien aprende música no leyendo partituras, sino dejando que el instrumento resuene en sus manos. Así los antiguos se adentraban en el símbolo como en un ejercicio. El templo no era un salón frío, era un laboratorio vibracional. Allí se entrenaba la percepción, se ampliaban los sentidos, se afinaba el cuerpo hasta volverlo sensible a lo invisible. Por eso Thoth fue llamado escriba de los dioses. Pero lo que escribía no eran solo crónicas de reyes. Escribía ritmos, escribía ciclos, medía con precisión matemática, sí, pero no el tiempo mecánico de los relojes, sino el tiempo secreto del alma. Cada latido, cada inhalación, cada decisión sutil era registrado como nota en una partitura cósmica. Y al leer esa partitura, lo que parecía azar se revelaba como coherencia. Quien se ponía en sintonía con esos ritmos comprendía que el universo no es una máquina ciega, sino un campo vivo en el que todo se enlaza. Detente un instante y piensa en la música. Una melodía no es nada si no hay quien la escuche con el cuerpo entero. De la misma manera, la sabiduría hermética no puede comprenderse solo con el intelecto. Se necesita el cuerpo, la emoción, la respiración. El símbolo se activa cuando lo miras con presencia, como una palabra que de pronto deja de ser sonido para convertirse en llave. Tal vez por eso, cuando ves ciertos jeroglíficos o escuchas nombres como Hermes Trismegisto, sientes un estremecimiento inexplicable. No es nostalgia por lo exótico, es reconocimiento. Una parte de ti recuerda haber estado en contacto con ese campo, como si hubieras recibido en otro tiempo la misma vibración. La mente contemporánea busca pruebas, y las hay. La ciencia sabe hoy que el cuerpo procesa estímulos en dos niveles, uno rápido, intuitivo, visceral, y otro lento, analítico, racional. Cuando entras a una sala y sientes en milésimas de segundo que algo no encaja, no es superstición,
Es tu sistema nervioso reconociendo patrones invisibles. El mito que narra cómo Thoth restauró el ojo de Horus tras el daño de la batalla habla de ese mismo proceso. Recuperar la visión integral que la razón por sí sola no puede ofrecer. Los antiguos lo contaban en símbolos porque entendían que la verdad necesita protección. Una verdad desnuda puede ser mal usada. Un símbolo, en cambio, esconde y revela según el grado de atención del que lo contempla. Es probable que te preguntes por qué esos símbolos aún conmueven cuando los ves. ¿Por qué un ojo pintado en una pared despierta sensaciones inexplicables? Porque la simple frase "todo es mente" resuena como campana. La respuesta es que los símbolos no actúan en la lógica, actúan en la memoria vibracional. Funcionan como semillas que duermen hasta que un estado de conciencia adecuado les da calor. Y esa es la razón por la cual estás aquí, ¿no? Porque la semilla en ti ha empezado a brotar. No porque leas o escuches, sino porque reconoces. Ahora respira una vez más, lento, profundo. Imagina que cada inhalación abre un pergamino invisible y cada exhalación borra el polvo que lo cubría. En tu interior, la escritura de Thoth nunca se perdió. Sus letras no eran de tinta, eran de vibración. Cada palabra que dejó estaba cargada de geometría viva, y al contemplarlas con presencia, esas geometrías se activaban. Hoy, aunque los pergaminos se hayan desgastado y los templos se hayan convertido en ruinas, la vibración sigue intacta, aguardando a ser reconocida por almas dispuestas. Al escuchar esto, quizá notes una extraña mezcla de calma y vértigo. Calma porque algo en ti siente que vuelve a casa. Vértigo porque la mente no encuentra dónde encajar lo que no cabe en categorías. No te resistas. Esa incomodidad es la señal de que el ojo interno está empezando a abrirse. No lo fuerces, no lo apresures, déjalo ser. El símbolo actúa por sí mismo cuando hay silencio suficiente. Y en ese silencio, lo que parecía mito se transforma en experiencia. Recuerda, Thoth nunca buscó seguidores, buscó buscadores. Nunca quiso ser ídolo, quiso ser espejo. Su enseñanza no fue gritar milagros, fue susurrar claves. Y esas claves aún resuenan, aunque hayan sido disfrazadas de leyenda o relegadas al olvido. Si llegaste hasta aquí, ya no se trata de si crees o no. Se trata de que estás empezando a sentir, y cuando el sentir se enciende, la búsqueda ya no puede detenerse. Estás dentro del símbolo, caminando sobre un puente invisible. El viaje continúa, y lo que viene no será teoría ni adorno. Será práctica viva, será visión que transforma. Si has permanecido hasta aquí, siente cómo la atmósfera se espesa, como si el aire mismo se cargara de ecos antiguos. No es sugestión, es la memoria de un río invisible que atraviesa culturas y siglos y que ahora, de algún modo misterioso, fluye a través de ti. No vamos a hablar de secretos guardados en cofres, ni de conspiraciones en pasadizos oscuros. Vamos a hablar de algo más sutil, de cómo la sabiduría cambia de forma para sobrevivir, igual que el agua que se filtra en la tierra hasta encontrar un nuevo manantial. Cada símbolo que hoy miras en museos, cada mito que escuchas como un cuento, es en realidad una semilla viajera que se escondió en las grietas del tiempo para no perderse. Y tú, al sentirte atraído por estas palabras, eres tierra fértil para esa semilla. Piensa en la naturaleza. Una flor no expone su centro de golpe. Primero despliega capas, pétalo por pétalo, hasta que llega la luz exacta. Así obraron los antiguos con el conocimiento. Lo envolvieron en historias, en geometrías, en rituales, no para esconderlo, sino para permitir que madurara dentro del buscador.
Un amuleto para uno era solo protección, para otro era mapa de sentidos, para otro era práctica viva. Cada nivel se abre según la resonancia de quien mira. No es elitismo, es biología de la conciencia. De esta manera, el ojo que mira el mundo exterior y el ojo que reconoce el mundo interior se entrenan juntos. Como cuando un niño aprende a leer no solo mirando letras, sino sintiendo los sonidos, las texturas, el ritmo, hasta que un día el lenguaje le estalla en la mente y todo cobra sentido. Lo que Todd dejó no fueron fórmulas rígidas, sino lenguajes para despertar. Y esos lenguajes no se aprenden por repetición, se viven, se mastican, se respiran, se caminan. Respira ahora y siente en tu cuerpo el eco de esa pedagogía olvidada. No necesitas estar en un templo ni usar túnicas especiales. Basta con observar cómo reacciona tu piel ante una mirada, cómo tu pecho se expande ante la verdad, cómo tu garganta se abre cuando dejas de callarte. Tu cuerpo es la primera escuela de esa sabiduría. Es el pergamino vivo donde se inscriben las vibraciones que sostienes. Cada emoción no expresada se convierte en densidad. Cada miedo prolongado en tensión. Cada idea repetida en un patrón físico. Y cuando aprendes a leer ese mapa interno, el símbolo externo se ilumina. Lo que para la mente analítica son jeroglíficos en piedra, para la conciencia despierta son espejos. En ellos ves tu respiración, tus ciclos, tus silencios. Por eso Todd no buscaba adoración. Buscaba espejos humanos capaces de reflejar la geometría del cielo en la tierra. Y ese espejo no se construye creyendo, sino recordando. Recordar es volver a pasar por el corazón. Por eso ahora, mientras lees, nota cómo tu respiración se vuelve más lenta sin que lo decidas. Ese es el signo. La semilla empieza a germinar. Imagina que toda esta sabiduría no fue robada ni perdida, sino que, como una constelación oculta por nubes, estuvo siempre allí esperando el momento de visibilidad, y ese momento no lo determina un calendario, lo determina tu vibración. Cuando la frecuencia interna coincide con la externa, el símbolo se revela por sí mismo. Así, lo que era prohibido deja de serlo no porque alguien lo libere, sino porque tú te vuelves capaz de verlo sin dañarte ni dañar. Siente esta paradoja. No hay que buscar secretos. Hay que cultivar receptividad. Igual que el oído necesita silencio para escuchar un susurro, tu conciencia necesita quietud para percibir lo sutil. Los antiguos usaban iniciaciones no como barreras, sino como afinaciones. Una cuerda demasiado tensa se rompe. Una demasiado floja no suena. El estado del buscador era afinado hasta que su vibración podía sostener la nota del conocimiento. Así la transmisión se hacía segura. Y esto sigue siendo válido hoy. La psicología sabe que abrir memorias traumáticas requiere contención. Las artes marciales enseñan que el poder sin centro es violencia. La música muestra que una nota mal ejecutada desafina toda la melodía. El saber profundo no es acumulación, es integración. Y esa integración comienza dentro de ti cada vez que respiras con atención, que escuchas sin juzgar, que hablas con verdad. Por eso, si ahora sientes calor en las manos o un cosquilleo en la piel, no lo descartes. Es tu sistema nervioso empezando a reconocer el campo. El ojo no es un órgano, es un estado. Y ese estado se cultiva así, respiración tras respiración, momento tras momento, como quien riega un jardín. No hay espectáculo, hay germinación. No hay dogma, hay experiencia. La verdadera liberación no consiste en poseer secretos ajenos, sino en dejar de bloquear la corriente de lo que ya eres. Y eso cambia todo. Las estructuras pierden fuerza.
Las viejas narrativas se disuelven. Las decisiones surgen desde otro lugar. Ya no necesitas intermediarios para sentir lo sagrado. Lo reconoces en el silencio, entre inhalar y exhalar, en la pausa antes de reaccionar, en el instante en que comprendes que la realidad no se impone, se crea. Así, la historia deja de ser mito para convertirse en práctica. Los templos ruinosos se revelan como espejos de tu propio cuerpo. Las palabras antiguas resuenan en tu lengua interior. Y descubres que Thoth no está en las estatuas ni en las tablillas, sino en el espacio mismo que ahora te envuelve mientras lees. Ese espacio, cargado de presencia, es el umbral de la verdadera iniciación. Respira, siente, permite, porque en ese permitir, la semilla que esperó siglos comienza a abrirse, y al abrirse, lo que parecía prohibido deja de ser misterio para convertirse en experiencia viva. Y entonces comprendes que el verdadero guardián de los códigos no fue ningún sacerdote ni ningún imperio. Fuiste tú mismo, custodiando en tu interior la vibración hasta que llegara el momento de recordarla. Si todavía estás aquí, es porque algo dentro de ti ha comenzado a latir distinto. Esa vibración no es un adorno literario. Es la señal inequívoca de que el campo que rodea tu conciencia está respondiendo. Los antiguos lo describían con símbolos. Nosotros lo llamamos intuición o presentimiento, pero en esencia se trata del mismo fenómeno. El puente entre lo visible y lo invisible empieza a activarse, y cuando ese puente se abre, la vida cotidiana ya no se percibe como antes. El mismo cielo se ve con otros matices. Los rostros adquieren nuevas profundidades. Los sonidos se cargan de un eco que antes no notabas. Piensa en ese instante en que entras a una habitación y sientes tensión en el aire sin que nadie diga una palabra. O en el momento en que una mirada fugaz te revela más que 1000 discursos. Esa percepción no es casual. Es la expresión de un ojo que no depende de los globos oculares, sino de la capacidad del alma de leer lo que vibra detrás de las formas. Los egipcios llamaban a esto la visión antes de la forma. Y lo curioso es que la neurociencia moderna, con todos sus aparatos de medición, ha descubierto que tu sistema nervioso procesa datos milisegundos antes de que tu mente consciente los entienda. Lo que ellos contaban con mitos, hoy la ciencia lo registra en gráficos. La intuición existe. El cuerpo sabe antes que la razón. Imagina entonces lo que significa entrenar esta facultad en lugar de ignorarla. No se trata de volverse un adivino de feria, sino de recuperar la sensibilidad que la cultura nos ha enseñado a reprimir. Un niño siente constantemente estas señales, pero con el tiempo se le dice, no inventes, no exageres, no hay nada ahí. Y así el ojo se cierra, no porque haya muerto, sino porque fue adiestrado a la negación. Restaurar el ojo de Horus es revertir ese entrenamiento del olvido. Es darle lugar de nuevo a esa parte de ti que detecta lo invisible y lo traduce en sensaciones físicas. El mito de la herida y la restauración no habla de dioses luchando en los cielos. Habla de tu propio proceso. La herida es la desconexión de la percepción integral. La restauración es el regreso a la coherencia. Cada vez que eliges escuchar lo que tu cuerpo te susurra, cada vez que atiendes a un presentimiento en lugar de descartarlo, estás devolviendo piezas a ese ojo interior. Y poco a poco, la visión deja de ser fragmentada para volverse total. Los antiguos lo sabían, y por eso estructuraron sus escuelas como experiencias. Un aprendiz no se sentaba a repetir conceptos, participaba en rituales donde la respiración, el silencio y la geometría lo llevaban a estados de percepción ampliada.
Un sagrado no copiaba signos mecánicamente. Aprendía a sentir cómo cada línea contenía múltiples capas de significado. Un médico no recitaba recetas, afinaba su percepción para leer la energía sutil del paciente. Todo era práctica viva, todo era entrenamiento para recuperar la visión integral. Detente ahora un momento, respira hondo, suelta el aire lentamente y observa lo que ocurre en tu interior. Tal vez sientas que el tiempo se suaviza, que tu mente se aquieta por un instante. Ese simple gesto es un eco de las antiguas técnicas. No necesitas pirámides ni cálices dorados. Solo atención, solo silencio. Porque el ojo interno se abre en la calma, nunca en la prisa. Y aquí aparece la paradoja. Cuanto más sencilla es la clave, más difícil resulta aceptarla. El mundo moderno nos ha enseñado a buscar complicaciones, a desconfiar de lo obvio. Queremos fórmulas sofisticadas, ceremonias elaboradas, cuando en verdad la puerta está en algo tan simple como observar la respiración. Por eso lo llamaban conocimiento prohibido, no porque estuviera oculto tras muros infranqueables, sino porque era demasiado simple para ser controlado. Lo simple no se vende, no se monopoliza, no se manipula. Lo simple solo se vive. Así, lo que parecía misterio impenetrable se revela como práctica accesible. Colocar la mano en el pecho y escuchar. Respirar con presencia. Mirar un símbolo con atención plena hasta sentir que vibra. Eso que parece un juego inocente es en realidad un ritual de alineación. El campo responde no a tus palabras, sino a la calidad de tu vibración. Lo que sostienes con coherencia se organiza alrededor de ti. Lo que sostienes con miedo o dispersión se fragmenta. Imagina que todo lo que te rodea es un espejo líquido. Cada emoción que emites ondula en la superficie. Si vibras en calma, el reflejo es nítido. Si vibras en caos, el reflejo se distorsiona. La vida no te castiga ni te premia. Simplemente refleja lo que eres en ese instante. Esto fue lo que Thoth quiso preservar. La conciencia de que el universo es resonancia y que al recordar esto, tu manera de estar en el mundo se transforma. Mira a tu alrededor ahora mismo. El lugar en que estás, las personas que atraes, incluso las casualidades que te rodean, son reflejos de un campo más profundo. No se trata de culpabilizarte por lo que vives. Se trata de reconocer el poder que tienes para modificar la vibración que emites. Ese es el inicio de la soberanía, y esa soberanía no es teórica. Se siente en la piel, en el pulso, en la forma en que dejas de reaccionar y empiezas a responder con conciencia. Por eso, si has sentido un cosquilleo, una presión en el entrecejo, una extraña paz en medio de estas palabras, no lo ignores. Es la señal de que el ojo interno comienza a abrirse. No esperes fuegos artificiales. La verdadera activación es sutil, casi imperceptible, pero una vez ocurre, no hay retorno. Empiezas a ver patrones donde antes solo había azar, conexiones donde antes veías fragmentos, coherencia donde antes reinaba el caos. Ese es el verdadero despertar. No escapar del mundo, sino verlo con claridad. Y entonces comprendes por qué tantos símbolos fueron tallados, por qué tantas frases quedaron grabadas en tablillas. No eran recuerdos de un pasado muerto, eran semillas lanzadas al futuro, semillas que ahora germinan en ti. El mito ha cumplido su propósito, proteger hasta que alguien, como tú en este momento, estuviera listo para reconocer. Y cuando reconoces, el puente se ilumina y tu vida se convierte en templo. El mundo exterior continúa mostrándose con su aparente solidez, con sus rutinas, con los rostros que cruzan tu camino a diario. Pero cuando la vibración interna comienza a ordenarse, toda esa superficie adquiere otra textura.
No se trata de un milagro espectacular, sino de una transformación silenciosa. Los mismos lugares que parecían vacíos ahora emiten señales. Las conversaciones comunes adquieren resonancias insospechadas y hasta los silencios entre palabras empiezan a revelar mensajes ocultos. La realidad, que antes parecía un muro impenetrable, se vuelve membrana, un velo que respira y responde. No hay que forzar nada para comprobarlo. Basta con sostener presencia. Así es como lo describían los antiguos, no como una hazaña reservada a unos pocos elegidos, sino como la consecuencia natural de vivir en coherencia con lo que vibra dentro. El misterio de esta coherencia se refleja en pequeños gestos. El cuerpo se aligera, los ojos encuentran calma sin motivo aparente, la respiración deja de estar atrapada en el pecho y desciende suavemente hasta el abdomen. Esa simple reorganización física es un mapa de lo invisible. Significa que el campo energético se ha reordenado y que la mente, tan acostumbrada a sostener tensión, ha cedido espacio, lo que para la medicina moderna puede traducirse en relajación del sistema nervioso. Para los iniciados, era señal de que la corriente divina comenzaba a fluir sin obstáculos. No hay contradicción entre ambos lenguajes. Son dos maneras de nombrar un mismo fenómeno. Desde esa apertura surge una nueva relación con lo que llamamos destino. Dejas de sentirte arrastrado por acontecimientos externos y empiezas a reconocer el hilo invisible que conecta tus elecciones con las experiencias que se manifiestan. Las llamadas casualidades se vuelven hilos visibles de una red mayor. El número que aparece repetido en las calles. La frase que llega de labios de un desconocido en el instante preciso. La oportunidad que se abre justo cuando estabas preparado para verla. Todo se vuelve espejo. No es que el universo de pronto haya decidido hablarte, es que siempre lo hizo, y ahora por fin afinas el oído para comprenderlo. Esta comprensión trae consigo una paradoja. Por un lado, descubres la libertad de crear tu realidad vibracionalmente. Por otro, reconoces la enorme responsabilidad que implica sostener lo que emites. La libertad no es licencia para cualquier capricho. Es un llamado a la coherencia más profunda. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de ser compartimentos aislados para convertirse en un solo flujo. Cuando hay disonancia, el campo responde con confusión. Cuando hay alineamiento, el campo se organiza y refleja con exactitud. Es por esto que los antiguos no hablaban tanto de creer, sino de ser. No se trataba de imaginar un ideal, sino de encarnarlo en cada gesto, porque sabían que el universo responde a la vibración sostenida, no a las intenciones superficiales. En este punto el viaje interior comienza a transformar la vida exterior de forma sutil pero contundente. Los vínculos cambian. Algunos se disuelven porque ya no resuenan. Otros se profundizan porque encuentran un terreno fértil donde crecer. Las oportunidades aparecen no como premios caídos del cielo, sino como frutos naturales de una siembra vibracional. Incluso las dificultades se experimentan de otra manera. Ya no como castigos, sino como pruebas de afinación, como escenarios diseñados para consolidar la nueva frecuencia. Lo que antes era obstáculo, ahora se revela como umbral. El verdadero poder de este estado no está en dominar lo externo, sino en mantener el eje interior, aun cuando el entorno intente arrastrarte hacia el viejo ritmo de miedo y reacción. Esa es la maestría silenciosa que Todd transmitía. La capacidad de ser como la cuerda de un instrumento que, aunque todo alrededor desafine, permanece en la nota correcta. Para lograrlo, no hacía falta retiro perpetuo ni ceremonias complicadas. Bastaban prácticas sencillas repetidas con constancia.
la respiración consciente, la contemplación de símbolos, el silencio prolongado, la escucha del propio cuerpo, herramientas simples que, al repetirse, moldeaban una vibración estable. Lo fascinante es que esta vibración no solo te transforma a ti, transforma también el espacio que habitas. Al sostener calma en medio del ruido, ofreces un campo alternativo en el que otros pueden resonar. No necesitas predicar ni convencer. Basta con tu presencia. Es como una llama que no obliga, pero que invita a encender otras. La historia está llena de ejemplos de seres cuya sola mirada, cuya sola serenidad, modificaba la atmósfera de los lugares. No eran superhombres, eran seres humanos que habían recordado cómo mantenerse en coherencia. Esa es la verdadera herencia de las escuelas herméticas. Convertir al individuo en un nodo de luz vibracional en medio de la red de la vida. Imagina lo que implica reconocer que cada respiración consciente que sostienes no es un acto aislado, sino un aporte al tejido colectivo. Cada vez que eliges no reaccionar con violencia, cada vez que sostienes la verdad sin imponerte, cada vez que ofreces silencio en lugar de ruido, estás reescribiendo el patrón del campo común. La transformación no comienza con grandes revoluciones visibles, sino con estas minúsculas revoluciones invisibles que, sumadas, cambian la dirección de la corriente. La clave está en comprender que el despertar no es un destino final, sino una práctica continua. No se trata de haber llegado a un estado perfecto, sino de sostener una alineación en medio del movimiento constante de la vida. Es un proceso que no termina, porque cada instante trae consigo una oportunidad nueva de vibrar con claridad o de caer en la dispersión. Lo importante no es no caer nunca, sino recordar una y otra vez el camino de regreso al eje. Y cada regreso fortalece la memoria del campo, hasta que un día descubres que ya no se trata de luchar por mantenerte despierto, sino de vivir naturalmente desde ese estado. Cuando esa transición ocurre, la vida se convierte en un templo sin muros. La calle, la casa, el trabajo, el encuentro con otros. Todo es altar. Cada palabra pronunciada con conciencia es una ofrenda. Cada silencio sostenido es un ritual. Cada gesto coherente es una invocación. No necesitas símbolos externos para confirmar lo sagrado, porque lo reconoces en cada latido. Ese era el verdadero sentido de la frase inscrita en las tablillas. Lo de arriba y lo de abajo no son reinos separados, son reflejos constantes de una misma vibración. Y en ese reflejo comprendes que el camino no es solitario. Cada recuerdo que recuperas, cada frecuencia que encarnas, se suma a una corriente mayor que atraviesa a toda la humanidad. Lo que vives en tu interior resuena en otros, aunque ellos no lo sepan. Lo que descubres en silencio se irradia como una señal imperceptible que anima a otros a buscar. Así, el viaje individual se convierte en parte de un despertar colectivo. Y esa es quizá la revelación más profunda. El despertar no es para ti solo, es para todos. La paradoja se vuelve más evidente a medida que la conciencia se expande, porque cuanto más clara es la visión interior, más visible se hace la incoherencia del mundo exterior. Descubres que la mayor parte de la humanidad sigue atrapada en rutinas que repiten cansancio, en pensamientos que giran en bucle, en emociones que ya no pertenecen al presente, pero que gobiernan como fantasmas del pasado. Y la primera reacción al ver esto es dolor, porque quisieras extender la claridad recién encontrada, y sin embargo tropiezas con la densidad del viejo sistema. No se trata de superioridad ni de desprecio. Es el desgarro de un alma que reconoce que la prisión nunca estuvo cerrada con llave, pero casi nadie quiere salir. Aquí el iniciado enfrenta,
Su mayor prueba no es la oscuridad externa la que lo desafía, sino la tentación de volver a dormir para no sentir el contraste. Porque una vez que percibes la vibración del campo, ya no puedes ignorar la disonancia en la que vive la mayoría, la música desafinada de las conversaciones vacías, la violencia disfrazada de normalidad, la mentira convertida en costumbre. Todo ello pesa más que antes, y sin embargo, retroceder no es opción. La visión no puede deshacerse. El ojo que se abrió ya no vuelve a cerrarse. Todd lo sabía, y por eso enseñaba que la verdadera fortaleza no consiste en huir del mundo, sino en sostener la vibración en medio de la distorsión. La imagen es la del loto que florece en el pantano. No rechaza el barro, lo utiliza como alimento. Así, el buscador aprende a transformar la densidad en raíz y la confusión en oportunidad de anclaje. Es un arte delicado, no absorber el ruido, no condenarlo, sino atravesarlo con la misma serenidad que atraviesa la luz al agua turbia. El dilema se vuelve aún más profundo cuando comprendes que el campo responde no solo a tu vibración personal, sino a la vibración colectiva. Eres parte de una red inmensa donde cada pensamiento y cada emoción aportan peso. El dolor del mundo no es una abstracción, es una ola que atraviesa tu cuerpo cada vez que respiras. Negarlo es imposible, hundirse en él es inútil, el desafío es otro. Mantener el eje sin cerrar el corazón. Estar abierto al dolor sin dejarse arrastrar por la desesperanza. Sostener la visión sin caer en la arrogancia de creer que posees la verdad. La práctica se convierte en alquimia emocional. Un miedo que antes paralizaba, ahora se convierte en señal de alerta que te invita a regresar al centro. Una tristeza que antes te hundía ahora se transforma en puente de compasión hacia otros. La rabia, cuando se reconoce y no se reprime, se convierte en fuerza de acción justa. Así, cada emoción deja de ser enemigo y se vuelve materia prima de transmutación. Este era el sentido profundo de la alquimia hermética. No convertir plomo en oro físico, sino densidad en conciencia. Y mientras este proceso se afianza, surge otra comprensión inquietante. La realidad no es fija, se dobla con tu atención. Lo que contemplas con miedo se intensifica. Lo que contemplas con confianza se organiza. El mundo exterior es maleable porque no es más que un reflejo. Aquí la mente racional tiembla, porque implica que no eres un espectador pasivo, sino un participante activo en el tejido de lo real. Significa que cada reacción inconsciente alimenta el mismo sistema que criticas. Significa que no basta con señalar culpables. Hay que asumir la propia vibración como semilla de lo que se manifiesta. Este descubrimiento divide el camino en dos direcciones. Una lleva a la soberbia del falso poder, a creer que puedes manipular la realidad a voluntad y que todo te pertenece. La otra conduce a la humildad de comprender que el poder es responsabilidad y que la verdadera creación nace de la coherencia, no del capricho. Aquí es donde muchos se pierden, seducidos por la idea de controlar, de obtener, de exhibir dones. Pero esa ruta siempre termina en vacío, porque el campo responde a la vibración real, no a la máscara que proyectas. La otra ruta, más silenciosa y menos espectacular, es la del verdadero iniciado. Sostener presencia, cultivar silencio, vibrar desde la esencia aunque nadie lo aplauda. La contradicción filosófica es clara. Vives en un mundo que valora la apariencia y al mismo tiempo descubres una verdad que solo florece en lo invisible. Te entrenaron para demostrar con resultados y al mismo tiempo sientes que lo auténtico no necesita pruebas.
el conflicto es inevitable, porque tu vida empieza a moverse en dos planos a la vez. Uno, donde juegas las reglas sociales. Otro, donde reconoces que esas reglas son un espejismo. Y entre ambos mundos, debes aprender a bailar. Ese baile no es evasión, es integración, es poder trabajar, hablar, relacionarte como cualquiera, pero con la conciencia despierta de que todo lo visible es reflejo, es ser capaz de escuchar una queja sin engancharte, de caminar entre multitudes sin perderte, de mirar los símbolos de un sistema que busca control y ver en ellos la oportunidad de recordar tu libertad. Eso es lo que significa ser un portador del ojo abierto. No retirarte de la vida, sino verla con una mirada que ya no puede ser domesticada. Cuando esta etapa se atraviesa, el dolor de la contradicción se convierte en combustible para una certeza mayor. La conciencia expandida no vino para aislarte, vino para que seas testigo de que otra manera de estar en el mundo es posible, no como teoría, sino como vibración encarnada. Y cada paso que das con esa claridad es un mensaje silencioso que atraviesa la trama invisible de la humanidad. Tal vez nadie lo note en palabras, pero lo sentirán en su campo, y ese sentir es semilla. En la quietud que sigue a la contradicción, aparece un espacio nuevo, como si la conciencia se expandiera hacia un horizonte que antes no existía. El dolor de haber visto la disonancia del mundo no desaparece, pero empieza a transformarse en comprensión. Es como mirar una tormenta desde lo alto de una montaña. El trueno aún retumba, los relámpagos aún desgarran el cielo, pero ya no sientes que vas a ser arrastrado por la corriente. Observas, reconoces, comprendes que cada chispa tiene su lugar dentro de un tejido más amplio, y en esa nueva perspectiva surge la revelación de que el caos no es un accidente, sino una etapa del proceso. La oscuridad no es enemiga, es matriz. El silencio no es vacío, es semilla. Los antiguos lo expresaron con símbolos de muerte y resurrección, de ciclos solares que mueren en el horizonte para renacer al amanecer, de estrellas que se apagan para abrir espacio a constelaciones nuevas. En la misma lógica, la confusión de la humanidad no es señal de fracaso, sino anuncio de gestación. La herida colectiva revela que algo está a punto de emerger, algo que requiere atravesar el umbral de la descomposición para dar paso a la nueva forma, así como el grano debe romperse para que la planta nazca. La conciencia necesita fracturar la coraza del ego para permitir que lo eterno despierte. La paradoja se convierte entonces en maestra. Comprendes que no tienes que eliminar el ruido, sino aprender a escucharlo hasta percibir la melodía escondida. Lo que parecía desorden revela un patrón más sutil. Lo que parecía injusticia muestra una lección profunda de equilibrio. Lo que parecía pérdida se transforma en iniciación. Aquí, el buscador deja de resistirse y empieza a colaborar con la corriente. No lucha contra el río, se convierte en río. Pero este paso exige renuncia, renunciar a la idea de controlar, renunciar a la necesidad de certezas absolutas, renunciar incluso a la identidad que creía ser. Es un despojamiento radical, un morir simbólico. Por eso tantas tradiciones lo describieron como la noche oscura del alma, un periodo en el que lo conocido se deshace y la mente grita por un suelo que ya no existe. Y sin embargo, es allí, en la aparente pérdida de todo, donde aparece la verdad más pura. Descubres que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia, eres la conciencia que observa, el espacio que sostiene, la vibración que permanece. La sensación puede resultar desconcertante,
porque se parece al vacío, pero al permitirlo, al atravesar el miedo de disolverse, ocurre el reconocimiento. Ese vacío está lleno. Lleno de presencia, lleno de vida, lleno de una inteligencia que no depende de ti, pero que te incluye. Es el campo del que hablaban los sabios, el útero cósmico donde todo se gesta. Allí no hay separación entre lo interno y lo externo, porque todo vibra como una sola corriente, y al sentirlo, la soledad desaparece. Te das cuenta de que nunca estuviste separado, que la división era solo un espejismo de la mente. Esta visión trae consigo un nuevo tipo de poder, distinto a cualquier idea humana de dominio. No es el poder de imponer, es el poder de sostener. No es el poder de mandar, es el poder de irradiar. No necesitas convencer a nadie, porque tu sola vibración reorganiza lo que toca. Como un imán invisible, atraes lo que resuena y disuelves lo que ya no corresponde. Y aquí ocurre una transformación aún más sutil. La vida deja de sentirse como un combate y empieza a percibirse como una danza. Cada encuentro es un paso, cada reto es un giro, cada silencio es una pausa que da sentido a la melodía. En este estado, los símbolos antiguos dejan de ser enigmas intelectuales y se vuelven espejos de tu propia experiencia. El Ankh no es un amuleto, es la memoria de tu respiración como puente entre mundos. El ojo de Horus no es un talismán, es la señal de tu visión interna restaurada. La serpiente que muerde su cola no es un dibujo, es la vivencia del tiempo como círculo y no como línea. Lo que antes leías en libros, ahora lo reconoces en tu cuerpo, en tu campo, en tu día a día. La gnosis deja de ser teoría para convertirse en sangre, en aire, en mirada. Y entonces comprendes por qué los sabios decían que el verdadero templo no se construye con piedras, sino con presencia. No está en las pirámides ni en los altares, sino en la coherencia con la que respiras, hablas y caminas. Cuando tu vida se vuelve ese templo vivo, el mundo exterior ya no puede atraparte con sus ilusiones. Sigues participando, sigues cumpliendo roles, pero en lo profundo ya no eres prisionero. Has recordado que eres más vasto que cualquier circunstancia. Esta es la iniciación silenciosa, la que no necesita testigos ni ceremonias. Es el instante en que reconoces que todo lo que buscabas afuera estaba latiendo dentro de ti desde el principio. Es el regreso al origen después de haber recorrido el laberinto de las formas. Y aunque el viaje continúe, aunque nuevas pruebas aparezcan, ya no caminas con la ansiedad de quien teme perderse. Ahora avanzas con la certeza de quien sabe que incluso el extravío forma parte del camino. Cuando atraviesas el umbral del vacío y descubres que no es ausencia, sino plenitud, algo empieza a cambiar en la manera en que miras cada instante. Ya no ves el mundo como un conjunto de objetos separados. Lo percibes como una trama viva que respira contigo. El aire no está fuera, está dentro y alrededor. La tierra no es suelo muerto, es organismo palpitante. El tiempo no es línea rígida, es espiral que se abre y se repliega. Esta comprensión no llega como idea. Llega como sensación que se graba en la piel, como certeza silenciosa que desarma todas las dudas. Y en medio de esa claridad aparece un reto inesperado. Cómo vivir en un mundo que sigue aferrado a la ilusión de separación mientras tú comienzas a ver la unidad. El conflicto se agudiza, porque tu corazón late al ritmo de una verdad que parece invisible para los demás. Miras a tu alrededor y ves a las personas apresuradas, preocupadas, compitiendo por cosas que ya no pueden tocarte de la misma manera. Y sin embargo debes convivir con ellas, hablar su lenguaje,
participar en sus dinámicas. Es como ser bilingüe entre dos mundos, el idioma del ego, lleno de urgencia y miedo, y el idioma del alma, que respira paciencia y eternidad. Este desajuste puede provocar soledad, como si hubieras regresado de un viaje que nadie más recuerda haber hecho. Pero esa soledad es también prueba de integración, porque el verdadero iniciado aprende a sostener la visión sin necesidad de reconocimiento externo. En esa tensión surge la tentación de refugiarse en el rechazo, apartarse, condenar, creerse superior. Pero pronto descubres que ese gesto es otra trampa del ego disfrazada de espiritualidad. No se trata de huir del mundo, sino de encarnar una nueva manera de estar en él. Y para eso hay que aprender el arte de caminar entre sombras sin perder la luz, de escuchar sin absorber, de mirar sin juzgar. Esa es la verdadera maestría, mantener el corazón abierto en un entorno que insiste en cerrarlo. El cuerpo se convierte en aliado en este proceso. Notas cómo la vibración cambia en tu respiración cuando te encuentras con alguien que vive en miedo. Cómo tu pecho se abre o se contrae según las palabras que pronuncias. Cómo tus manos transmiten calma o tensión antes de que la mente lo registre. Todo esto es información. Todo es lenguaje del campo. Aprender a escucharlo es un acto de disciplina amorosa, porque requiere detenerse en medio de la prisa. Requiere silencio en medio del ruido. Requiere valentía para sentir lo que otros niegan. Y aquí se revela un secreto que transforma la práctica. El campo no responde a lo que piensas de ti. Responde a lo que realmente vibras. Puedes repetir frases hermosas. Puedes declararte despierto. Pero si en lo profundo sostienes miedo o resentimiento, el espejo lo mostrará. Esta honestidad radical duele, porque no permite esconderse detrás de teorías. Pero también libera, porque te muestra con claridad dónde necesitas alinear, qué parte de ti pide ser reconocida, qué emoción oculta está reclamando luz. La gnosis verdadera comienza aquí, en el coraje de mirarte sin máscaras, en la humildad de aceptar que la sombra también forma parte del templo. Este reconocimiento de la sombra no es derrota, es alquimia. Cuando dejas de luchar contra ella y la abrazas, su energía cambia de signo. Lo que antes te destruía comienza a sostenerte. Lo que antes te paralizaba se convierte en motor. Descubres que no necesitas eliminar nada, solo integrarlo. El odio reprimido se convierte en fuerza para defender lo sagrado. El miedo transformado se vuelve brújula hacia lo desconocido. La tristeza asumida se abre en compasión. Así, cada emoción que antes parecía obstáculo se revela como portal. Es en este punto cuando empiezas a comprender lo que significa realmente ser creador de tu realidad. No se trata de fabricar escenarios a la medida de tus deseos. Se trata de aprender a vibrar en coherencia de tal manera que la realidad externa se organiza sola. No es imposición, es resonancia. No es esfuerzo, es sintonía. Cuando entras en esa frecuencia, la vida responde con una precisión que sobrepasa cualquier planificación humana. Personas, oportunidades, símbolos. Todo converge en un flujo que parece tejido por una inteligencia mayor. Y esa inteligencia no está afuera. Eres tú en tu forma más amplia. Eres la totalidad reconociéndose a través de ti. El descubrimiento puede ser tan intenso que provoque vértigo. La mente se resiste, quiere pruebas, quiere explicaciones. Pero el campo no habla en conceptos, habla en sincronicidades, en sensaciones, en movimientos sutiles que exigen confianza más que lógica. Aquí se pone a prueba la fe verdadera, que no es creer en algo externo, sino confiar en la vibración que palpita dentro de ti, aunque no se pueda medir.
Esta fe no es ciega, es visión interna. Es el ojo de Horus mirando detrás de las apariencias. Y al sostener esta confianza, el mundo se vuelve un espejo cambiante. Lo que ayer parecía imposible se abre hoy como camino. Lo que ayer dolía se revela hoy como maestría. Lo que ayer era obstáculo se muestra como puerta. Así aprendes que la realidad es dinámica, que nunca está fija, que siempre se reconfigura según el campo que emites. Y con esta comprensión surge la verdadera libertad, no la de hacer lo que quieras, sino la de no ser prisionero de ninguna ilusión. Esta es la libertad que los sabios protegieron durante siglos, no porque fuera peligrosa en sí, sino porque requiere madurez para sostenerla. Un poder así en manos de una conciencia inmadura se convierte en arma, en manipulación, en caos, pero en manos de un corazón alineado se convierte en medicina, en guía, en bendición. Por eso, el viaje iniciático incluye pruebas de humildad, de paciencia, de entrega. No para castigarte, sino para asegurarse de que tu vibración pueda sostener la claridad sin deformarla. En este tramo del camino ya no se trata de acumular conocimiento, se trata de encarnar sabiduría. Y la sabiduría no se mide en palabras, se mide en vibración, se percibe en tu manera de mirar, en la calma con que atraviesas la tormenta, en la firmeza de tu voz cuando dices la verdad, en la suavidad de tus gestos cuando acompañas el dolor de otro. La sabiduría es reconocible no porque se declare, sino porque se siente. Es frecuencia pura que no necesita argumento. Así, poco a poco, la vida se convierte en un espejo continuo donde cada situación es enseñanza, cada encuentro es iniciación, cada instante es oportunidad de vibrar con mayor coherencia, y en esa constancia silenciosa se cumple la promesa de los antiguos. El ojo no solo se abre, se mantiene abierto. La luz no solo ilumina, se encarna. Y tú ya no eres un buscador, eres un portador. A medida que el ojo interior se sostiene abierto, comienza a revelarse la dimensión más desconcertante del viaje. La conciencia de que lo real no es fijo, que todo lo que parece sólido se disuelve en cuanto cambias de vibración. El suelo sobre el que caminabas con seguridad se convierte en río, las certezas en espejismos, las identidades en ropajes que caen uno tras otro. Lo que ayer definía tu vida hoy se siente irrelevante. Lo que antes temías se vuelve pequeño. Lo que antes te fascinaba se revela vacío. Esta metamorfosis no es tranquila. Es un temblor profundo que sacude hasta los huesos. La mente se resiste, quiere aferrarse a lo conocido, pero la vibración ya no permite retrocesos. Es como si una puerta se hubiera abierto dentro de ti y nada pudiera cerrarla. Aquí aparece la verdadera prueba del iniciado, sostenerse en medio de la disolución, porque cuando el mundo viejo se desploma, la tentación de reconstruirlo a la fuerza es enorme. La mente quiere fabricar nuevas estructuras, nuevos dogmas, nuevas seguridades, pero el alma sabe que cualquier intento de apresurar el proceso sería repetir la prisión con otro nombre. La única salida es atravesar el vacío con confianza, dejar que lo que muere cumpla su ciclo, permitir que lo desconocido nazca sin imponerte. Esta rendición no es pasividad, es valentía pura. Es la misma fuerza que sostiene a la semilla bajo tierra cuando todavía no ve la luz, pero sigue creciendo hacia arriba. En este estado, la vida cotidiana se convierte en espejo de la transformación interior. Las relaciones muestran con crudeza dónde aún permanecen apegos. El cuerpo revela en síntomas las resistencias ocultas. Los sueños traen imágenes de mundos que se rompen y renacen. Todo conspira para que no puedas esconderte.
Y aunque duela, empiezas a agradecerlo, porque comprendes que el proceso no busca destruirte, sino revelarte. Cada fractura es una grieta por donde entra la luz. Cada pérdida es un espacio que se libera para lo nuevo. Lo más sorprendente es que en medio de este caos interno surge una paz que no depende de nada externo, una calma extraña, como si detrás del ruido hubiera siempre un silencio sosteniéndolo todo. Descubres que ese silencio no es vacío, es el núcleo de tu ser, una presencia inmutable que nunca fue tocada por el dolor ni por la confusión. Los textos antiguos lo llamaban chispa divina. Los místicos lo llamaron espíritu. Los físicos modernos hablan de campo cuántico, pero los nombres son irrelevantes. Lo que importa es sentirlo, y cuando lo sientes, el miedo pierde poder. Aún así, el vértigo no desaparece. La paradoja se intensifica. Eres testigo de tu propia disolución y al mismo tiempo reconoces que nunca fuiste solo esa forma que se disuelve. Eres el fuego y la ceniza. Eres la ola y el océano. Eres el actor y el escenario. Y en esa visión doble la identidad se fractura, pero la conciencia se expande. Lo que parecía el fin se revela como inicio. Lo que parecía muerte se transforma en renacimiento. En este punto, los símbolos más antiguos adquieren un brillo nuevo. El ave fénix ardiendo para renacer no es un mito lejano. Es tu respiración cada vez que exhalas lo viejo y permites que entre lo nuevo. El laberinto tallado en piedra no es un enigma externo. Es la cartografía de tu propia mente buscando salida hasta descubrir que la salida estaba en el centro. El jeroglífico del sol alzándose no habla del cielo. Habla de tu corazón expandiéndose después de la noche oscura. La mitología deja de ser historia y se convierte en autobiografía. La dificultad ahora no es comprender, sino integrar, porque ver la verdad es solo el primer paso. Lo desafiante es encarnarla en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. El mundo externo sigue funcionando con sus viejas reglas, y tú debes aprender a moverte en él sin perder la vibración recién adquirida. Es caminar como funambulista en una cuerda tensa. Cualquier distracción puede devolverte al viejo ritmo. Cualquier exceso de confianza puede cerrarte el ojo interior. Por eso, el entrenamiento no termina, se profundiza. No es un estado alcanzado una vez y para siempre. Es una práctica viva que se renueva en cada instante. Y aquí surge la paradoja más desgarradora de todas. Sientes que por fin eres libre, pero al mismo tiempo percibes con claridad la prisión colectiva en la que gran parte de la humanidad sigue atrapada. Ves la hipnosis de los medios, la repetición de las mismas narrativas de miedo, el consumo de distracciones diseñadas para mantener a las almas dormidas. Ves que la mayoría no quiere recordar porque recordar exige responsabilidad. Y esa visión duele, porque el amor que ahora vibra en ti no puede ignorar la ceguera ajena. La compasión se convierte en carga y en don al mismo tiempo. No puedes forzar a nadie a despertar, pero tampoco puedes callar cuando la vida pone frente a ti la oportunidad de sembrar una semilla. El reto es hablar sin imponer, compartir sin esperar, sembrar sin obsesionarse con la cosecha. Es un arte de equilibrio, una danza entre la acción y la entrega, entre el servicio y el desapego. Y cada paso en esa danza te enseña que el despertar no es un privilegio personal, es un movimiento colectivo que avanza en oleadas invisibles, a veces imperceptibles, pero siempre presentes. El iniciado que llega a este punto comprende que no se trata de salvar al mundo,
sino de sostener la vibración del recuerdo para que otros también tengan la oportunidad de resonar. Es un acto silencioso, a menudo invisible, pero cargado de poder, porque cada respiración consciente, cada gesto de coherencia, cada instante de presencia altera el tejido invisible de la humanidad. Y aunque nadie lo note con los ojos, todos lo sienten en el alma. Así, el viaje alcanza una intensidad nueva. El reconocimiento de que eres al mismo tiempo pequeño y vasto, limitado y eterno, frágil y poderoso. Una chispa dentro de un cuerpo efímero y a la vez un reflejo de la mente cósmica que sostiene galaxias. Este es el vértigo y la maravilla del despertar. Descubrir que no hay contradicción, que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y cuando logras sostener esa paradoja sin huir, sin resolverla, simplemente habitándola, entonces el campo se abre por completo y lo que parecía imposible comienza a fluir naturalmente. El recorrido llega a un punto en el que ya no se trata de buscar pruebas externas ni de acumular experiencias extraordinarias. Lo que antes parecía el misterio más lejano, ahora late en lo más simple. Respiras, y en ese acto reconoces que el universo respira contigo. Caminas y descubres que cada paso es un símbolo. Observas un árbol y sabes que sus raíces son también tus raíces. Ya no necesitas forzar la visión porque la visión se ha vuelto tu estado natural. El ojo interior no se abre y se cierra. Simplemente permanece, iluminando desde adentro sin esfuerzo. En ese estado comienzas a percibir con nitidez que lo sagrado nunca estuvo escondido en templos inaccesibles, ni en libros cifrados, ni en rituales secretos. Estuvo en tu propia presencia, esperando a ser reconocida. Thoth no dejó sus códigos para crear jerarquías ni para encadenar almas, sino para recordarnos que lo divino se encarna en cada instante en que nos volvemos conscientes. Ese es el verdadero secreto, no alcanzar otra realidad, sino descubrir la profundidad de esta misma. La paradoja se resuelve sin lucha. Comprendes que no hay necesidad de oponer sombra y luz, materia y espíritu, humano y divino. Todo se entreteje en un solo campo de vibración, y en esa comprensión, la ansiedad por llegar desaparece. Lo que buscabas ya no es un destino, es la forma de habitar el ahora. Cada gesto cotidiano se convierte en portal, cada silencio en revelación, cada mirada en puente. La iniciación no concluye con fuegos artificiales, concluye con la naturalidad de quien se ha reconciliado con la totalidad. Entonces entiendes la enseñanza final. No se trataba de huir del mundo, ni de conquistar poderes ocultos. Se trataba de recordar que tú eres el mundo, y que el poder verdadero es la coherencia de tu vibración. Ya no esperas que el universo te hable, porque reconoces que siempre lo hizo. Ya no dudas de los símbolos, porque comprendes que cada latido es un jeroglífico vivo. Ya no temes a la fragilidad, porque sabes que incluso en tu limitación palpita lo eterno. Ese es el cierre del viaje. Descubrir que el misterio nunca estuvo afuera ni escondido, sino latiendo en ti, paciente, esperando a ser reconocido. Y cuando lo reconoces, la búsqueda se transforma en presencia, la pregunta en gratitud, el camino en vida. La iniciación ya no es un tramo, es tu modo de existir. Has cruzado el velo y no hay retorno, porque ahora sabes que el velo nunca fue real. Y en este instante final, cuando el viaje parece haber llegado a su destino, lo que realmente comienza es tu propio andar. No necesitas símbolos externos para recordarlo, porque la vibración que has despertado seguirá latiendo en cada respiración. No se trata de un final,
sino de un inicio silencioso que ya no depende de palabras ni de maestros, sino de tu presencia. Respira y siente cómo el eco de esta enseñanza se instala en tu pecho. Es sutil, casi imperceptible, pero está ahí, un murmullo que dice que has regresado a ti. Lo más poderoso que puedes hacer ahora no es buscar más respuestas, sino habitar lo que ya se encendió. Permítete caminar con otros ojos, percibir con otra escucha, reconocer que cada encuentro es un espejo y cada silencio un portal. Y si esta chispa que vibra en ti merece ser anclada, escríbela, nómbrala, compártela, porque el campo que hemos tejido juntos se fortalece con cada gesto. Deja tu huella aquí con una frase sencilla: recuerdo lo eterno. No es un comentario más. Es un sello que activa la memoria en ti y en todos los que lean. El viaje no termina aquí porque la verdad no puede agotarse en un solo relato. Solo has rozado la superficie de lo infinito, y cada día que elijas presencia será otra página escrita en tu propio libro sagrado. No te quedes en la contemplación, vive la vibración que has reconocido. Intégrala en tus gestos cotidianos, porque ese es el verdadero misterio. Y cuando lo hagas, descubrirás que nunca estuviste solo. Hay un coro invisible de buscadores recordando contigo, y cada uno sostiene una hebra de esta gran red de conciencia. Así cerramos este tramo del camino, no como un punto final, sino como una invitación abierta. La pregunta que queda no necesita respuesta inmediata, solo resonar en ti. ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Si lo estás, el siguiente paso ya te está esperando.